Mi nombre es Vanessa Mendoza Silva, mi matrícula es 2062973. Para iniciar, capturamos el ID y buscamos si ya existe. En caso de que exista, salta error y se pide que se vuelva a capturar. Le pertenece al empleado Luis y tiene la ocupación de gerente. Previamente ya ingresamos empleados. Mi nombre es Pablo Francisco Ramos Ortiz, matrícula 2062673. Vamos a ejecutar la segunda opción, calificar empleados, suponiendo que cada uno de los empleados anteriormente mencionados califique a sus dos compañeros. Primero vamos a ingresar el ID del que va a calificar y después del que vamos a calificar. Por último, la calificación en estrellas del 1 al 5. Por ejemplo, si ponemos 9, vemos que no se puede. Entonces, calificamos, por ejemplo, 5 estrellas. Bueno, aquí como podemos ver, ya ingresamos todas las calificaciones, suponiendo pues que cada empleado calificó a sus dos compañeros. Al ejecutarla del ver calificaciones, podemos ver todos los registros que se han hecho de las calificaciones ingresadas. Mi nombre es Emilio Dalí Romero Cisneros, mi matrícula es 2433379. Luego de haber checado las calificaciones, vamos a ver en el reporte de corte de control que nos aparece el ID del empleado, su nombre, la ocupación que tiene y la calificación promedio y el total de todas las calificaciones que le dieron. Como vemos aquí en ver calificaciones, como lo mostró Pablo, tenemos 6 calificaciones capturadas y estos son los empleados capturados. Y luego de esto vamos a destruir el archivo y cerramos el programa. Al inicio del programa vamos a tener 5 estructuras, pero de las cuales 2 de ellas nos van a servir como auxiliares para otras estructuras. Por ejemplo, aquí la estructura de empleados tiene una estructura auxiliar que es de arreglos de memoria. Aquí vamos a tener la estructura de calificaciones y tiene la estructura auxiliar de arreglos de calificaciones y la estructura del archivo de salida. Iniciamos los punteros de los archivos y nuestras funciones. Estas 2 funciones son solo para el momento de imprimir y en esta función main se va a iniciar el menú. En la función iniciar menú va a estar la llamada a todas las funciones. En elegir opción se toman valores de entrada y se pide su ingreso. Y en buscar ID se leen todos los registros del archivo para que busque el ID ingresado dentro de los ID de empleado. En la función de alta empleado, se abre el archivo en modo añadir. Si no hay problema al abrir, busca el ID que ingresamos y si encuentra el ID salta este error. Capturamos los valores y los asignamos y escribimos dentro del archivo los empleados capturados. Liberamos la memoria de los caracteres utilizados y si hay problemas al abrir el archivo, salta error. Se guarda dentro del archivo y ya con esto se cierra el archivo y retornamos hacia la estructura del catálogo de empleados. En la función alta calificación, lo primero que se hace es abrir el archivo de empleado para leer los IDs. Después se abre el archivo de calificaciones para agregar las calificaciones. Y mientras no haya problemas para abrir estos archivos, básicamente va a entrar en el while, que es un ciclo pues para verificar primero que nada para que exista el ID, que sea ingresado, es decir, que el empleado haya sido dado de alta anteriormente. Después buscamos el ID dentro del archivo de empleados y si el ID no existe, pues básicamente va a saldar un error. Si no encuentra, pues se vuelve a hacer el ingreso, básicamente se vuelve a pedir. Y después se hace lo mismo, pero con el empleado al que vamos a calificar. Después capturamos los valores y los asignamos. Escribimos dentro del archivo las calificaciones de los datos que capturamos. Y pues si hay problemas para abrir el archivo, va a saltar otro error en este caso. En la función capturar ID se ingresa el valor local de ID local, se verifica, se valida y se vuelve a retornar. En la función capturar nombre se hace un ingreso muy parecido. En este caso estamos ingresando valores que solo sean alfabéticos, caracteres. Luego de eso se limpia la memoria y se regresa el valor que capturamos. La función capturar ocupación es muy parecida al de nombre, solo que la captura de datos se manda al registro de ocupación. En la función empleado archivo para arreglo, vamos a abrir el archivo, luego leemos el archivo que acabamos de abrir y recorremos de uno a uno todas las entradas que hayamos ingresado. Esto para que se copien los datos a la estructura auxiliar de arreglo. Luego de esto se va a leer el siguiente registro y se va a cerrar el archivo. Y esto se va a retornar
a los valores de arreglo empleado. En la función ordenamiento, tanto empleado ordenamiento como calificación ordenamiento son algoritmos de ordenamiento burbuja que copian los datos del arreglo y los manda a la función de arreglo para archivo. Después tenemos la función de arreglo para archivo. Lo primero que vamos a hacer es crear un puntero. Después vamos a abrir el archivo del catálogo para poder escribir en él. Vamos a recorrer todos los datos del arreglo de memoria. Vamos a pasar los datos de los arreglos al valor de registro y vamos a escribir el valor de los registros dentro del archivo y por último ya cerramos el archivo. Acá el archivo para arreglo es muy parecido a empleado archivo para arreglo, donde se copian los datos del archivo hacia la estructura del arreglo y retorna los valores hacia el arreglo de memoria. En la función de imprimir calificaciones, aquí se abre el archivo del catálogo de empleados en modo lectura. Abrimos el archivo de calificaciones, inicializamos los valores con los de la estructura de calificación. Similar a Rewind, posicionamos el puntero en la primera posición. Si la lectura del registro fue exitosa, buscamos el ID de quién es el que califica. Le damos el nombre y lo copiamos. Buscamos el ID de quién es el calificado, le damos el nombre y lo copiamos. Imprimimos la información y en la siguiente línea leemos el siguiente registro, mientras se leen todos los registros de calificar. Y así, con eso cerramos los archivos. En la función reporte control vamos a llamar a ordenar a los dos IDs, tanto de empleados como de ordenamiento. Luego abrimos los archivos empleados y calificar en modo lectura y luego el reporte de calificaciones en modo escritura. Verificamos que existan y para esto vamos a utilizar un ciclo en el que vamos a confirmar que la lectura del registro sea verdadera. En esta ocasión nos vamos a usar la función FOF, ya que esa no contiene la información para verificar que el registro se lea correctamente o no. En este caso, le vamos a mandar el valor del empleado del ID a ID recibir. Luego de eso, inicializamos las variables, las limpiamos y mandamos el puntero al primer registro de calificar. En vez de usar rewind, usamos fseek porque vimos que es un poco más flexible, aunque en este caso cumplen la misma función. Mientras que se lee correctamente el registro, vamos a buscar todas las ocasiones en las que ID recibir sea lo mismo al ID de las calificaciones, en donde sumamos todas las calificaciones y vamos incrementando el total de calificaciones. Y si hay calificaciones para el cálculo, se calcula el promedio y luego calculamos el promedio, pero como suma calificación y total calificación son enteros, tenemos que hacer la operación en flotante. Luego escribimos la información al informe y guardamos el registro en el archivo. Luego, esto se va a hacer por cada uno de los registros que hayamos ingresado en las calificaciones. Cerramos los archivos y vamos a mandar a imprimir el reporte después de haber escrito todos los informes. Bueno, en la función de imprimir reporte lo primero que vamos a hacer es verificar su existencia. Sabiendo que existe el archivo, vamos a ir al encabezado y vamos a poner el nombre de cada columna. Bueno, con la variable línea, similar al rewind, vamos a regresar el puntero a la primera posición del registro. Vamos a extraer el primer registro y básicamente lo vamos a imprimir. Vamos a imprimir cada detalle aumentando en 1 para pasar a la siguiente fila. Extraemos los datos del siguiente registro y a lo largo del programa vamos a utilizar una alternativa FEOF, ya que esto no verifica que la lectura sea exitosa, básicamente. Bueno, ya por último tenemos la función destruir archivo, que básicamente lo que hace es abrir y cerrar el archivo y destruirlo del dispositivo externo.